distintos. Los países muy anchos, Claro. a México le tendría que pasar y no le pasa, los países muy anchos tienen que tener varios usos horarios. Sí. Ya lo tenemos, está acá. Quiéranlo, ámenlo, compártanlo con su travesti amigo. Vamos con de todo. Señoras y señores, con ustedes, datos que a nadie le importa. Bueno, buenas. Acá estamos brindándoles todo el amor del mundo, Sí. brindándoles estos datos que a nadie le importan, datos que van a quedar en tu cerebro ahí clavados y puedes decir, ¿para qué uso esto ahora? Y bueno, úsalo como puedas. Hay dos grandes cuestiones que van a aprender desde hoy y les va a quedar. A Yo ver, estoy vamos. segura que les va a quedar. Bien. La primera, hoy vamos a hablar acerca de usos horarios. Usos horarios. ¿Cómo se escribe usos? ¿Cómo se escribe usos? Con H, chicos. Con H. No, ¿por qué? Es con H. Y les voy a explicar desde ahí para que ustedes vayan entendiendo. ¿Cómo con de H? Con H. Porque la palabra uso, de uso horario, viene de el uso, que es este objeto que sirve para hilar fibras textiles. Y ustedes dirán, ¿dónde vimos ese objeto? ¿Dónde vimos? Vimos en la Bella Durmiente. Era lo que apretaba la Bella Durmiente, Y se que pinchaba. le ponía la brusca y se dormía para siempre. Mirá Hasta vos. que vino el príncipe azul y la besó. Claro, y toda ahí la está. boludez esa. Pero el uso es ese objeto que sirve para hilar obras textiles. Y de hecho, con lo que se pincha Aurora, que era el nombre Sí. de la Bella, es el uso. Entonces, de ahí viene el uso horario, porque es esa clavija que se utiliza después en el reloj. ¿Entienden? Tremendo. ¿Mm? Así que uso horario, uso es con H. ¿Mm? Tremendo. Bueno, ¿qué pasaba con los usos horarios, el reloj y las horas? Bueno, hasta la llegada del ferrocarril, Sí. las ciudades tenían cada una un uso horario distinto. Era lo que pintaba y según cuando amanecía y cuando atardecía. O sea, el sol regía el uso horario de cada ciudad. Eso hacía que cada ciudad tenga un distinto Claro. uso horario. Se basaban en las investigaciones que cada uno había hecho y lo que sucedía era que una ciudad tenía un horario distinto al otro. Cada uno hacía lo que le parecía. Y como se tardaba mucho en llegar a otro lado, entonces no importaba. ¿Qué pasó? Con la llegada del ferrocarril, achicaron las distancias y ahí se empezó a complicar. Y ahí empezaron a notar, che, son las 1 ahora y allá son las 4 de la tarde. Vamos a coordinar un poco. Claro. Por eso, el primer uso horario se llamó zonas de ferrocarril o zonas horarias de ferrocarril. En Estados Unidos había un sistema que se llamaba de franjas horarias de ferrocarril y eso era lo que dividía al país. Mira. O sea, el ferrocarril fue llevando el uso horario y unificando el uso horario en las ciudades. En el año 1884, y acá les voy a pedir la placa, se hace la Conferencia Internacional del Meridiano. ¿Dónde se hace esa conferencia? ¿Dónde ¿Dónde se se hace hace? eso? En una ciudad que nosotros mucho la conocimos como Greenwich. Greenwich. Pero no se dice ni se pronuncia Greenwich. Les voy a enseñar cómo se pronuncia. Del meridiano. Greenwich, Greenwich. Greenwich, Greenwich. UK, Greenwich, A la mierda. Connecticut. ¿Cómo sería? Greenwich. Greenwich. De ahora en adelante no digan más Greenwich, es Greenwich. Mirá Greenwich. De ahí en más, bueno, en Greenwich, Inglaterra, se hizo esta conferencia internacional Meridiano y se estableció Greenwich como el punto de referencia. Greenwich, que es este Greenwich. meridiano que nosotros hoy conocemos, es el punto de referencia mundial para medir las horas. ¿Qué hacemos con Greenwich? ¿Qué hacemos? Como está casi en el medio del mundo Greenwich, lo que hacemos es estirar 12 horas para arriba y 12 horas para abajo. Entonces, el cálculo horario es según qué tantas horas está separado de Greenwich. Mirá vos. Ah. De acuerdo a eso. De acuerdo a más eso, ves la distancia horaria y unificamos el horario en el mundo. Bueno, el 22 de octubre de 1884 se hizo esta conferencia, participaron 25 países, se dieron cita allí para establecer este meridiano cero a partir de un punto geográfico de referencia, la ciudad de Greenwich, Inglaterra, y esto iba a permitir medir la longitud clave de la investigación y fijar los usos horarios. Para principios del siglo XX, la mayoría de los países ya contaban con una hora oficial, pero no todos tomaban
usan la referencia de Greenwich. Francia, por ejemplo, siguió usando bastante tiempo su hora y eran 9 minutos y medio adelantados de Londres. Unos jodidos los franceses. Pero para la década de 1930 ya la mayoría de los países habían adoptado el sistema. Dato que a nadie le importa, paralelo. Sí. El último país en adaptarse al sistema Greenwich, ¿saben quién fue? ¿Cuál fue? Ni idea. Nepal. Recién en el año 1986 Nepal Mirá, dijo, Nepal. voy a formar parte del mundo y me voy a establecer este uso horario. El nombre de los usos horarios se llamó primero Greenwich Mean Time, GMT. ¿Vieron que cuando Claro. nosotros aprendemos dice GMT? Sí, sí. Eso significa Greenwich Mean Time. El medio tiempo de Greenwich significa. Mirá. Y cuando pasó a ser universal, se empezó a llamar UTC. Ahora van a ver que dice UTC. Como la UTM acá. Tiempo Universal Coordinado, así Se ve, se se ve. llama. Sí, sí, sí. UTC. El uso horario es de 24 horas. Si contamos 0, tenemos 25 usos horarios. ¿Ok? Ah, claro. El 0 es un número también. Entonces, 25. 00, 01 y así. Pero en realidad, ¿hay 25 usos horarios en el mundo? No, 24. Claro. ¿Cuántos usos horarios hay en el mundo? Ah, no, pueden haber más, no sé. En realidad hay unos 38 Claro. usos horarios. 38. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por ¿Por qué? Básicamente porque hay varios países que no se encuentran exactamente en el uso horario acordado. Algunos de los ejemplos son Canadá, Sri Lanka, Afganistán y Australia. Hacen lo que quieren, digamos. Hacen lo que quieren. Y el caso de China es el más emblemático. El uso horario varía según el ancho de tu país. Imagínense, China Claro, debería sí tener es. aproximadamente 5 usos horarios. Claro. Pero el presidente de China un día dijo, no, vamos a tener todos Todo el el mismo mismo. uso horario. Y todo China tiene desde la P a la PA el mismo uso horario. Porque Muy bien. Estados Unidos, por ejemplo, tiene distintos, la costa este, la costa oeste, Claro, tienen distintos. los países muy anchos, Claro. a México le tendría que pasar y no le pasa, los países muy anchos tienen que tener varios usos horarios. Ah, Sí, sí. mirá. Claro, porque Eh, no es lo mismo. Tendría que tener 5 usos horarios, pero decidieron quedarse con uno solo basados en el uso horario de Beijing. Se quedaron todos en Beijing y tienen UTC más 8, o sea, de Greenwich más 8. Claro, por ¿Estamos? eso el más que se ve generalmente después del Claro. UTC. En el oeste no hay tanto problema, porque en el oeste estamos cerca de Beijing Sí. y estamos La bien. gente, aparte. Pero el problema es cuando nos vamos yendo al este y la diferencia se va haciendo más larga y más clara. Claro. De hecho, en las fronteras es uno de los problemas. En la frontera con Nepal, por ejemplo, tienen una diferencia de 2 horas. O sea, vos cruzás Nepal y tenés 2 horas más. Apa. Es un quilombo. Y con Afganistán tienen 3 horas y media de diferencia. O sea, cruzas, es como que vos te vayas acá No, a bueno, pero de hecho acá- Uruguayana y tengas 3 horas y media. Con Paraguay, no 3 horas y media, pero con Paraguay durante 6 meses tenés 1 hora de diferencia. 1 hora de diferencia. Porque Ahora Paraguay te voy a explicar varía durante el año. qué es lo que nos pasa a nosotros. Sí, Y después lo que pasa es que todo empieza más tarde, esto en China, ¿no? Sí. Por ejemplo, el sol recién sale a las 10 de la mañana en esa parte de China. claro, porque no es lo mismo. Por eso Están hay como 4 horas adelantados. distintos horarios en los Complicado. países grandes. Bueno, ¿hay países corridos? Sí, hay países corridos. Después, estos países en los cuales En México no se entran, escucha mucho el corrido. claro, en los cuales entran nuestro país, Argentina, España, Uruguay y México. Son algunos de los ejemplos. En España, por ejemplo, eso tengo placa para contarles. Y hay una placa que muestra, de hecho hay un mapa mundial que muestra los lugares en donde está más rojo. En la placa anterior, por favor. Los lugares en donde está más rojo es donde menos se respeta el uso horario. Y en esa placa vos ves que hay muchísimos países que están en rojizo, rojo más claro y rojo más fuerte. Argentina, más o menos. Claramente nuestro país está en uno de esos países. En España fue Franco que en el año 1940 decidió adelantar los relojes. Algunos dicen que por el horario de verano y otros dicen que fue para estar alineados con la Alemania nazi. Lo cierto es que desde el 1940 hasta esta fecha España cambió el horario y quedó mal cambiado y No nunca modificó. más lo modificaron. Aquí en Argentina nosotros nos adherimos a el uso Greenwich o el uso Greenwich en el año 1920. Ese es el uso horario que nos corresponde, que es UTC-4, o sea, -4 de esa escala. Y acá yo les voy a recomendar a Diego Golombek,
que hizo Sí. una investigación importante y también un hilo de Twitter bastante interesante. Él es biólogo y es investigador del CONICET. Investigó los usos horarios y cómo nos perjudica el no respetar esos usos horarios. Había en algún momento una tendencia a que en el verano uno tenga que tener cierto uso horario y en invierno Claro, otro. Se hablaba ahí se marca la incluso diferencia. de que esa diferencia tenía que ver con el ahorro energético. Claro. Pero según investigadores como Golombek, no solamente el ahorro energético no es tal, sino que además nos repercute en nuestra vida y en nuestra salud. ¿Cuáles son algunos de los problemas que dice Golombek nos ¿Cuál? trae el no respetar el uso horario que tiene que ser? Bueno, particularmente nos puede generar problemas en nuestro metabolismo, nuestra forma de rendir, el estado de ánimo, el peso y también nos influye en el sistema inmune, chicos. Güey, tremendo. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? Bueno, en total, desde el año 1930 hasta ahora, cambiamos 57 veces el uso horario. Mira. Por decisiones políticas. No hay aquí un respaldo científico que avale algunas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia en Argentina. Eso lo sabemos. Claro. En lugar de quedarnos en -4, nos quedamos en -3. Al menos una hora desfasados estamos. Y en algunos lugares del país, en el sur sobre todo, estamos hasta 2 horas desfasados. Muy bien. Dicen los investigadores que Argentina debería tener por lo menos 2 usos horarios y no los tiene. Muy bien. Y de hecho, les recomiendo que lean a Golombek y esta investigación que les estoy diciendo que demuestra que estamos mal, chicos. Estamos mal. Los usos horarios son políticos y esto ha afectado nuestra vida, dijo Golombek, y algunos problemas como el del sueño son los que están relacionados al cambio horario. Nosotros deberíamos tener por lo menos 2 horas menos. Tremendo. Muy bien. Muy bien. Fuerte la aplauso. ¿Aprendieron a decir Muchísima bien? información. Greenwich. No, Greenwich. me mató Greenwich. eso, pero aparte lo de el más Sándwich. y menos. Nunca supe, yo veía y no... Para abajo es menos, Clarísimo, para arriba clarísimo, más. Clarísimo. Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Anotó la gente en la casa? 3794-855602. Estos fueron los datos que a nadie le importa con Mayra Bollera. Fuerte el aplauso. Hubo mucho aplauso. No, pero es que muy buen tema. Muy Pasa buen que tema. quedaron todos muy pensando y demás. Bueno, acá se ha hablado La mucho... idea es dejarlos pensando. Acá se ha hablado mucho de que en un determinado momento, cuando esté arrancando el invierno, se cambia el horario. Claro. Se va a terminar esto de, che, está amaneciendo más temprano ya, ¿eh? No, Bueno, en Estados- nunca va a amanecer más temprano porque cambiás Claro. el horario y sigue todo En igual. Estados Unidos pasaba mucho eso, ¿viste? El horario de la costa de San Francisco. Claro, claro. El horario de la costa... Bueno, y por eso yo contaba que en Paraguay cambia, digamos. Hay 6 meses con estamos iguales y 6 meses ellos tienen 1 hora menos. Bueno, para adosar, en Mendoza estaban tratando de apoyar un proyecto en el cual ellos cambien el horario, porque Claro. toda la parte del sur del país es la que debería tener, en Y vez sí. de 1 hora desfasada, 2 horas. Claro. Claro. Sería más interesante, así tenemos algo en que pensar. Che, pará, Mendoza tiene 1 hora. Claro, Está ¿qué bueno. hora? Viste, ya no es, son tantas horas en Claro, todo el si país. tenés un pariente viviendo en Mendoza, ¿viste? Le tenés que llamar Viste a que las siempre 11 uno para cantarle arranca el cumpleaños programa feliz. diciendo las 17 y tanto en todo todo el el país. país. No vas a poder va a decir ser más. más así. Tremendo. Se aprueba Mendoza, porque todavía están... Una vez más,